Invitamos a que haga la siguiente pregunta la compañera Nadia Montaña. Hola chicos, hola Mirko, hola Lucas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, esto ya es una pregunta más personal, estuvimos hablando a nivel provincial y municipal. Ahora les quería preguntar a nivel nacional, ¿qué creen que fue, si creen que fue una buena decisión la que tomó el Estado al plantear el aislamiento social preventivo y obligatorio? O si podrían haber tomado esta medida de alguna otra forma. Sí, a ver, básicamente yo creo que fue una decisión bien tomada, digo, ¿no? Fue muy prematuro el aislamiento obligatorio que hizo el poder, que aplicó, mejor dicho, el Poder Ejecutivo, a comparación de otros países, incluso de América Latina, digo, hoy, no me quiero explayar mucho ahí, pero digo, hoy vemos muchos países que por ahí lo han tomado tardíamente o incluso no lo han aplicado todavía y vemos las consecuencias, digo, lo podemos ver en los noticieros o en las web, digo, todo lo que está pasando. Pero yo creo que eso nos permitió, del Poder Ejecutivo, haber tomado el aislamiento obligatorio muy temprano, fortalecer de alguna manera el sistema de salud, prepararnos para lo que viene, porque si bien el pico se esperaba para abril, más o menos, o mayo, lo hemos corrido bastante, o sea que hemos aplanado bastante la curva, y eso es algo muy positivo, porque quiere decir que no solamente la sociedad, sino el sistema de salud se está preparando si, si de alguna manera llega el pico, que va a llegar, los expertos dicen que pico vamos a tener, pero lo que a ellos les interesa es que el pico no sea tan alto, ¿no? Que sea lo más bajo posible. Entonces a mí me parece que es muy acertada, digo, la decisión política de haber tomado el aislamiento obligatorio. Obviamente digo que cuando uno habla de aislamiento obligatorio, ¿no? Que se aplicó, que se nombró, en realidad fue una conferencia de prensa el 19 de marzo, pero era a partir del 20 de marzo a las 0 horas. Por ahí obviamente capaz al principio un poco chocó, ¿no? Porque todavía nosotros no habíamos vivido, principalmente nuestra generación, que es quedarnos en nuestra casa y no salir, ¿no? Pero yo creo que hubo una gran aceptación de las personas, de toda la sociedad, de los ciudadanos y las ciudadanas de Argentina, que entendieron que de alguna manera que esto era algo, que el virus no era un simple resfrío una simple gripe, sino que era un virus que si no se atiende o no se ataca tempranamente puede ser mortal, y es mortal, básicamente. Entonces, digo, yo creo que la sociedad ha tomado conciencia de eso. Con respecto a lo económico, me parece que obviamente hemos hablado anteriormente un poquito, Mirko principalmente, que por ahí está un poco más informado y tiene los números al día. Obviamente que la situación económica, Argentina no venía bien ya hace bastantes años, venía una caída de más de 12 años, digo, de caída de la industria, de la producción y demás, una inflación muy alta todos los años, si bien bajaba algún puntito, que esto es lo demás, pero no alcanzaba, y que de alguna manera no controlar el dólar, que es también algo que nos interesa, ¿no? Nico lo decía muy bien, tratar hoy la brecha, digo, está muy lejana, digo, del dólar oficial y del dólar blue. También es un tema y un conflicto que tiene que afrontar el gobierno, ¿no? De alguna manera, para poder controlar la economía. Las medidas que está tomando el gobierno me parece a mí que, si bien son buenas, digo, de tratar, bueno, del IFE, ¿no? Darles aumento a las asignaciones universal por hijo y demás, y la tarjeta alimentar que se lanzó antes que pase toda la pandemia, pueden servir, pero que de alguna manera, ¿no? Con toda esta pandemia, no puede ser que no alcance, y es verdad. Entonces necesita un Estado mucho más presente y que de alguna manera, lo que decía Mirko antes en una pregunta anterior, un análisis muy profundo, ¿no? De tener de alguna manera un programa, ¿no? O un económico que se pueda desarrollar y que se pueda aplicar de la mejor manera, principalmente porque nosotros tenemos que entender que cuando hay una crisis económica, si bien sufrimos todos, obviamente, ¿no? Y demás, pero lo que más sufren son aquellos ciudadanos y ciudadanas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Los que viven en asentamientos o en las villas y demás, y que de alguna manera le produce un gran problema, ¿no? Porque muchas veces esas personas que están en esas situaciones no tienen acceso a todo, entonces, y cuesta muchas veces, aparte, digo, de todos los problemas sociales que puedan tener alrededor, digo, y eso, digo, podemos pasar toda la tarde, digo, hablando, y vamos a encontrar un montón, pero
me parece que cuando hay una crisis económica, si bien obviamente afecta a los bancos, a las empresas, al trabajador, a la trabajadora, al que tiene un trabajador en negro, un trabajo negro, perdón, o que trabaja en changa, digo, afecta a todo, al que estudia, al que no estudia, digo, a los docentes, digo, en fin, pero de alguna manera se siente mucho más en estos lugares donde hay ciudadanos y ciudadanas que están en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza básicamente, y que de alguna manera, digo, el Estado tiene que atenderlos en primera medida a ellos y después obviamente a la otra parte de la sociedad que puede tener como para aguantar un poquito más y demás, pero obviamente es todo complicado, ¿no? Esta pandemia, digo, ha puesto para mí, me parece, no solamente a la Argentina, sino al mundo de pie, ¿no? Entonces hay que buscar las herramientas sociales, de salud y económica para poder de alguna manera salir adelante o lo mejor posible de esta situación, ¿no?